Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, como siempre les damos una cordial bienvenida a este su programa Desde la Sociedad, transmitido por www.noticiasaldía.com.mx. Y hoy tenemos nuevamente la visita del ingeniero Héctor Porras, que la semana pasada estuvimos platicando con él sobre la crisis del agua. Y bueno, pues ha tenido bastantes buenos comentarios este artículo, y me dice el ingeniero Porras que hay mucho más que platicar sobre este problema del agua. Sin embargo, traemos ahora otro tema, que son las energías renovables. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo una vez más aquí. Andamos con problemas con lo de la reforma energética, que no se ponen de acuerdo, que si vamos a extraer petróleo, que si no va a haber petróleo, que si va a afectar o no va a afectar, que si el petróleo es nuestro o no es nuestro. Total, no se ponen de acuerdo. Sin embargo, no han volteado a ver alguna otra opción, que hay muchas, ¿no, ingeniero? Hay muchas más opciones a futuro. A futuro. ¿Qué tipo de opciones puede haber para en un momento dado, por ejemplo, sustituir al gas? Podemos sustituir a todos los energéticos de origen fósil. De origen fósil. Que son los petróleos. No renovables. Renovables quiere decir que se están consumiendo pero no se están generando. Así es. Y hay otros tipos de fuentes pocamente explotados en nuestro país, y que es un recurso que nos puede dar la alternativa, y que además traen beneficios de que son recursos energéticos más limpios, más saludables al medio ambiente. Así es. ¿Y más baratos o es más caro este tipo de energía? Definitivamente el sol no tiene dueño, no tiene fronteras. Es muy bueno. Es su principal fuente de energía universal. Así es. Entonces estamos hablando que sería la energía solar. Es una de las tantas energías disponibles como energía renovable. Así es. La solar puede ser de las más importantes en nuestra región. En otras regiones donde el sol no es el que tenemos, días más nublados, más fríos, sí, o mucho más al norte o mucho más al sur, pues ya ese recurso es más limitado. Ahí ya tal vez se hablaría de eólica o biomasa. Sí. Bueno, la eólica se está utilizando ya en algunas partes del norte del país, del norte de América, ¿no? Pues a nivel mundial podríamos llamar hasta más común que la solar. Así es. Porque el único recurso que se requiere es velocidad de viento. Así es. Bueno, y la energía eólica produce también energía igual a la que produce la Comisión Federal de Electricidad, por decir algo. Bueno, técnicamente no. Producen electricidad, pero en forma de corriente directa. Sí. La Comisión Federal produce electricidad que se le llama continua, corriente continua. Haciendo un poquito de historia, desde que se descubrió la energía eléctrica, y podríamos llamar, se empezó a tener aplicaciones. Empezó realmente con energía de corriente directa, pero por cuestiones ya comerciales o de intereses, pues quedó la corriente alterna, que le llamamos en baja tensión y alta tensión. A ver, explíquenos esto de la corriente directa. Sí, mire, la electricidad prácticamente son ondas eléctricas, son átomos que en la física, pues es el movimiento de átomos a través de un conductor, y eso va generando ondas. Sí. Y allí es donde se habla de qué tipo de ondas. Y si es ondas en línea recta, pues es corriente directa. Si es alterna, pues quiere decir que tiene sus polos bien
marcados. Mas, sin embargo, en todas las energías de origen natural, como el sol, toda esa energía se produce en forma de corriente directa, no alterna. Eso tenemos que procesarlo a través de equipo de tecnología para hacerlo como lo de la Comisión Federal. Así es, bueno, tengo entendido, sin saber a ciencia cierta cómo está, ingeniero, espero que usted nos aclare esta duda. Las presas se utilizan para crear este tipo de energía, precisamente. Bueno, el agua es otra fuente de energía y muy importante en todos aquellos lugares que disponen de corrientes de agua, principalmente con alturas o alta velocidad. Es suficiente para mover turbinas, y esas turbinas hacen mover generadores, y esos generadores o dinamos pues son los que producen la electricidad, en fin de cuentas. Y en México hay bastante, es más, una gran cantidad de electricidad es producida por ríos, por presas. Aquí en el estado de Chihuahua, como es un estado de pocas presas, pocos ríos y no de mucha potencia, pues no es grande la producción de este tipo de electricidad. A ver, ingeniero, a ver si entiendo. Se dice que la fuerza del agua, o sea, al agua corriente es la que produce la energía. Sí, realmente el agua es la que hace mover una turbina, pero debe de tener velocidad, altura para que la pueda mover. Y en el caso de una presa que el agua está estancada, ¿cómo funciona? Bueno, funciona de que al ser la presa, el nivel del agua lo suben, construyen túneles, ríos subterráneos a través de la presa, y la diferencia de altura, la misma presión del agua, pues entra, por decir así, por la parte de abajo de la presa o en los cimientos, pues hay mucha presión ahí del agua, que es lo que hace mover los generadores. Correcto. Y cuando algunas presas se secan o bajan su nivel, ¿hay problemas de este tipo? Definitivamente, a falta de agua disminuye mucho la potencia, los caudales, la altura del agua, y eso genera en disminución de la corriente eléctrica. Así es. Por eso es muy importante los niveles de las presas donde se genera electricidad. A más altura tienen más potencia. Y esta energía que se envía por medio de ondas, como usted dice, se puede ir de alguna manera guardando, se puede ir almacenando. La corriente eléctrica está en constante movimiento. Sí. A niveles pequeños, como en los automóviles, la electricidad se guarda en baterías. Así es. En una calculadora, en una computadora, todo tipo de baterías son para almacenar energía eléctrica. Así es. A dimensiones grandes, como lo que genera la Comisión Federal de Electricidad, no, la electricidad no se almacena, siempre está en constante movimiento. Así es. Entonces, para eso están las termoeléctricas, supongo. ¿Cuál es la función? El nombre de la termo, como dice la palabra termo, caliente, sí. Realmente su fuente de energía ya no es el agua. Es un combustible de origen como el diésel, por ejemplo, o el gas. Cualquiera de los dos es su fuente de energía, este tipo de materia prima. ¿Y esta cómo llega a las termoeléctricas? Lo que hace la termoeléctrica prácticamente son motores. Son motores de combustión interna, pero de tamaños gigantes, de miles de caballos. Sí, señor. Y esos motores hacen lo mismo, hacen mover un rotor, un generador, pero eso lo hace un motor. Esa es la diferencia de una termoeléctrica a una hidroeléctrica. ¿Y estos motores cómo se mueven? A base de combustibles de origen fósil, como es el gas o el diésel. Ok, entonces requerimos para una termoeléctrica de productos de este tipo. Pues es una de ese tipo, que es mucho más costoso su funcionamiento. Así es. Está en base a los precios del petróleo a nivel internacional. Es correcto. Es una electricidad mucho más costosa y a la vez contaminante que la hidroeléctrica. La hidroeléctrica se considera, no es contaminante, porque el río, el agua no contamina, pero el diésel sí. Y es más barato. Así es. Así es, ingeniero.
Bueno, esto de la energía, algunos de los comerciales que nos envían para lo de la reforma energética dicen que los costos del gas van a bajar y los costos de la luz. No hablan de los costos del petróleo, ¿verdad? Pero de la luz y esto y de los fertilizantes van a bajar. Bueno, decirlo no compromete. Por experiencia, Sí. dígame usted algún producto que se haya bajado. Hagamos el ejemplo que cuando se privatizó Teléfonos de México, ¿No? que era de gobierno, Sí. se privatizó, y vean ahorita lo que cuesta hacer una llamada por minuto en comparación de cómo era antes, pues no vimos absolutamente ningún beneficio para la sociedad. En este caso, pues creo que no puede haber una excepción, más cuando hablan de que ciertos sectores se van a privatizar y lógicamente no va a haber compañía que vaya a trabajar sin utilidades. Definitivamente. Y utilidades equivale de que tienen que ganar, se acaban los subsidios y pues vamos a tener una energía con base a costos, con utilidades, y ahí ya no va a haber ningún bienestar social, va a ser más bien un negocio. Así lo veo yo, y le puedo dar el ejemplo en países donde la energía es privada, como en Estados Unidos, pues no hay precios oficiales, cada gasolinera pone su precio y hay una variación bastante alta, aparte de que cuando hay crisis internacionales del petróleo, como en la guerra del Golfo es un caso clásico, pues se dispararon los precios. Así es. Al privatizar sectores de Pemex, pues yo no veo por dónde van a decir que sea más barato. No es posible. Hablaba usted de otros países, ingeniero, y en comparación con nuestro país, ¿cómo anda la energía? Excepción de Estados Unidos, con otros países, ¿cómo anda la energía? ¿Cómo anda la luz? ¿Cómo anda la gasolina? Volvemos a lo mismo. México es privilegiado en tantos recursos naturales, Sí. pero de todo tipo, prácticamente es el Edén del planeta. Sí. México. Pues a nivel de energético tenemos lo suficiente para nuestras necesidades, para exportar, para vivir bien. Sí. Haciendo comparaciones en países donde los energéticos, principalmente de origen fósil, que es el petróleo, pues hagamos un ejemplo, en Cuba, en Haití, donde no tienen petróleo, y donde la gente tiene electricidad en sus casas, pues por horarios al día, hablamos de 2-3 horas al día y se acabó la electricidad, y el resto del día pues en tinieblas. O hablamos en países que no tienen ningún desarrollo en su industria petrolera, pues están sujetos a países exteriores, de esos muchos, hasta en parte México, porque pues tenemos el suficiente potencial para tener gasolina y pues tenemos que importarla y subsidiada además, y eso lo dice el gobierno. Cosas un poquito ilógicas que no entendemos por qué tantos años hemos tenido de programas y todavía estemos a esas alturas importando gasolina cuando aquí lo podemos producir. Bueno, se dice en ese aspecto, se dice que aquí con las refinerías que tenemos que sale mucho más cara que importarla. No es posible. Estamos importando gasolina donde es más cara, porque la mano de obra es mucho más cara que la mexicana. Así es. No hay razón para que en México se produzca gasolina más cara que un país desarrollado. No le encuentro lógica tampoco en ese aspecto. Así es, hay una refinería que está asociada con México aquí en Texas, que dicen que pues produce más barato que aquí en México, y hay una razón que usted me dice, pues no puede ser posible, porque pues la mano de obra nada más es mucho más cara que aquí, ¿verdad? Más sin embargo, aquí hay en México productos que se producen más caros que en Estados Unidos. Será por la deficiencia de tecnología, será por cuestiones sindicales, podría yo incluir en este aspecto, que encarecen mucho, porque si se analiza lo que cuesta la energía eléctrica aquí en México
y en otros países como Venezuela, pues aquí en México es mucho más costosa, pero se analiza que la mayor parte del costo pues es en la mano de obra, pero no es lo que gana un trabajador, sino la gran cantidad de trabajadores que producen mucho menos que en otros países, incluyendo en Estados Unidos. Es como decir, un kilo de trigo, ¿por qué sale más barato producirlo en Estados Unidos que en México? Pues porque aquí un agricultor tiene mucho menos tecnología de eficiencias comparado con Estados Unidos, por eso es más costoso el pan o el trigo. Es un ejemplo. Así es, porque ahorita mencionó usted Venezuela y nos llegan noticias de allá que la gasolina es mucho más barata que acá, y también pues son productores de petróleo, y sin embargo, bueno, pues allá sí lo estarán aprovechando, está más subsidiada o qué. No, y aparte están importando la gasolina. No importa, tiene su propia gasolina. Hay muchos países que tienen su propia gasolina. Rusia, yo lo vi, el precio de ellos es muy semejante al mexicano, un poquito más abajito significativamente, pero producen su propia gasolina y aceites también. Más sin embargo me voy al otro extremo en países donde no hay petróleo y donde los precios de los energéticos pues son varias veces, no hablo porcentajes, son veces más caro que en México. Le hago un ejemplo. En Alemania un litro de gasolina anda alrededor de los 28 pesos. Y la electricidad también es más cara que en México, pero es un país que no tiene el recurso de petróleo, tiene que importarlo completamente y los precios se disparan altamente. Se disparan, sin embargo, pues allá, dada el tipo de economía que tienen, bueno, pues no les afecta en gran forma como afecta aquí en México, en otros países subdesarrollados, o como les dicen ahora, países emergentes, con economía emergente, ¿verdad? Así es. Hemos tenido en el curso de la historia muchos nombres a lo mismo. Antes se les llamaba de tercer mundo, segundo mundo, y bueno, pues ahora se oye más bonito, emergentes, pero pues los nombres son bautizos nada más. Bueno, nos habla usted de Cuba y nos decía que en Cuba no tienen petróleo. No, mire, más que no tengan petróleo debido a la situación política de ese país, económico-política, los bloqueos que tienen, que no han podido emerger como ellos quisieran, y pues no solamente no hay petróleo, sencillamente no hay ni carros. No, sí, eso sí. O sea, ellos se quedaron allá en el año 50 quedaron y tantos, atorados y siguen. Y una de las cosas pues que todo se raciona, no solamente la gasolina, la electricidad, se raciona hasta el azúcar, hasta los dulces. Yo he estado varias veces en Cuba y caray, pues se da la impresión de que hay pocas cosas que adquirir y que ver, pues es la escasez de todo. Así es, y escasez también de con qué comprarlo, ¿no? Entonces, así es, entonces, pero hay otros países desarrollados y que aprovechan el recurso a lo máximo, ¿no? Sí, mire, si nos vamos al otro extremo, donde hay exceso, suficientes recursos petroleros como en los países árabes, no todos, pero pues ejemplos como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes. Y ahí es privada ¿no? Ahí es privada y no privada, porque pues ahí sus regímenes políticos son completamente diferentes a los de México, y en la cual ahí los mismos gobernantes pues son socios de la producción petrolera. Así más sin embargo hay países serán más equitativos con su pueblo, otros pues monopolizan todos sus recursos para concentrarlo en unas cuantas familias o personas. Pero yo por ejemplo he oído mucho lo que pasa en Kuwait. Kuwait, que es un país 100% petrolero. Así es lo único que produce. Y con la producción de petróleo es un país donde la gente tiene un nivel exageradamente alto, mucho más alto todavía que Suiza, haciendo una comparación, y ellos hasta el agua le importan.
Hasta el agua. Sí, es carísimo todo, pero como venden tanto petróleo, pues tienen para comprar todo. Así Me he es. dado cuenta de los servicios sociales que tiene la población en ese país, en Sí, cuestión sí. de educación, de bienes. Por ejemplo, no hay agua ni para tomar, pero hay contradicciones de que, por ejemplo, mucha de la gente tiene albercas en las casas donde Sin no hay tener agua. suficiente. Sí, pero lo que pasa es que la gente no paga el precio del agua, de lo que cuesta. El 90% del agua potable en Kuwait es subsidiada, Es subsidiada. por eso se dan esos lujos. Exactamente. Y por ejemplo hay otro de los países por allá, Dubái, por ejemplo, que es un Dubái país es otro ejemplo desarrollado, clásico donde hay una riqueza material muy alta, sí, y donde sus recursos, el único recurso pues es el sol y el petróleo, así y su nivel de vida pues es bastante alto. Nosotros como un país petrolero, pues cuando nos dicen pues que hay 40, 50 millones de pobres, pues bueno, ¿y dónde está el petróleo? Se pues supone de que es de los nosotros. mexicanos. Así es. Pues así fue también teléfonos y también fue ferrocarriles y aeronaves y bueno, la lista ha sido bastante grande. Sí, Pues, sin embargo, eso no nos ha sacado de la misma. De la misma. Y hablamos de la reforma energética precisamente que nos va a sacar de pobres a muchos mexicanos, pues está difícil, ¿no? Por la forma en como lo plantea. Pues volvemos a lo mismo, son promesas como siempre las hemos tenido, pero Sí, pues se oye bonito, se oye agradable que digan eso, pero mire, cada sexenio hay promesas sí, señor. y son promesas que al fin de sexenio ya hasta se olvidaron de lo que prometieron. Y esta reforma, pues hay muchos interrogantes. Sí, señor. Yo en lo personal no veo de qué manera van a ser los precios más baratos de los energéticos para los mexicanos, primero. Sí, Segundo, en la manera en que se reparten las utilidades de las paraestatales, pues las utilidades se quedan en el camino. Eso lo hemos visto siempre. así es. Ahora Los sindicatos se quedan con un gran los porcentaje de todo trabajadores, esto. los sindicatos, todo el mundo que está cerquitas de donde está el tesoro, son los que primero se reparten, pero Así es. ya al pueblo que nada tenga que ver con eso, pues el beneficio llega muy pobre, y así siempre ha sido. Y siempre ha sido. En 1938 don Lázaro Cárdenas nos dijo que estaban expropiando el petróleo, pero como bien dice usted, bueno, pues lo que está de acuerdo en la Constitución, el artículo 57 dice que todo lo que se encuentra en el suelo y el subsuelo del país es de los mexicanos, ¿no? Pues eso sería como mexicanos, pues es un privilegio que tengamos algo. Sí, sí. Más sin embargo, esta privatización que se habla ahora, pues parcialmente regresar otra vez a los tiempos de antes de Lázaro Cárdenas. Se expropió y volvemos otra vez a entregárselos al extranjero, a las compañías monopolistas del planeta. Y nosotros pues nos vamos a quedar otra vez, como decir, producimos naranjas, las mandamos al exterior y nos mandan el jugo de naranja para comprarlo más caro. Así es como la gasolina. Se dice que en México no hay las capacidades técnicas ni para extraer el petróleo en aguas profundas, que por eso es que salen al exterior para traer gente especializada en este asunto. Un completo error. Sí. Los mexicanos en todas las áreas, cuando ha habido la necesidad de que nosotros mismos hagamos las cosas, si no tenemos las capacidades, pues tenemos un instituto del petróleo y que puede y tiene acceso a la altura a nivel mundial. Yo considero que es un pretexto. Así es. Cuando nosotros, ahí está el caso de las maquiladoras. Sí, Al sí. principio las maquiladoras mandaban todos sus técnicos y a través de los años aquí se han formado los técnicos que están a la altura a nivel mundial y ya no necesitan importar técnicos para las maquiladoras. En el petróleo no veo por qué no sea la excepción. Mire, yo considero que lo que hace falta es hacer una reestructuración en Pemex. Exactamente. Una reestructuración a fondo. ¿A fondo qué equivale?
a todo aquel personal que no sea útil, que no sea productivo, que no quiera progresar, que no quiera trabajar para México, pues que se lo manden a los ranchos, donde no estorben. Exactamente. Y creo que yo he estado escuchando las propuestas de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, y lo dice correctamente, no necesitamos de Cuauhtémoc Cárdenas, sí, sí, donde dice que no es necesario cambiar los artículos constitucionales. Sí. Lo que necesitamos es a Pemex hacerla productiva y hacerla eficiente, y sí, no necesitamos que alguien nos venga a decir cómo hacer las cosas. Tenemos en un momento dado, como lo hacen los países árabes, van y pagan para que vengan y que les enseñen. Sí, sí. Pues eso podemos hacer lo mismo. Traer gente que enseñe a la nuestra cómo se deben de hacer las cosas, porque aquí en México pues improvisamos mucho. De repente alguien que estuvo de gobernador en algún lado ya es secretario de energía, o es secretario de educación, o es secretario de la Zagarpa. Total, saben mucho y a la mera hora producen menos, ¿no? Pues son los mismos políticos que en fin de cuentas nos quieren controlar y decir lo que hay que hacer. Sí. Pero pues yo creo que no hay ningún funcionario de alto nivel que haya trabajado en Pemex a nivel de trabajador y que sepa cómo se hagan las cosas. Y en todos los ramos es lo mismo, en educación, en agricultura, nos vuelve a repetir la misma canción. Por la misma razón. Por la misma razón como se maneja aquí en México las políticas de Estado. Definitivamente una solución sería hacer la reforma, pero una reforma administrativa dentro de Pemex. Una administrativa donde a Pemex la hagan totalmente eficiente, productiva, acabar ahí con todas las corrupciones, principalmente del sindicato y de las dependencias que dependen, y tenga la seguridad que salimos adelante y no necesitamos andar vendiendo concesiones o nuestros recursos al exterior. Así es, depurando totalmente no nada más a trabajadores, funcionarios y los mismos gobernantes. Si en un momento dado no tienen la capacidad para manejarla bien la pudieran manejar gentes que sí saben. Así es, no podemos decir que el mexicano sea menor o mayor que los extranjeros. Así es. Tenemos las mismas capacidades que en todo el mundo. Definitivamente hubo un director de Pemex que realmente sabía de esto, Díaz Serrano, ¿sabía? Por ejemplo, pero hay que entender que cuando entra un sexenio se reparte el poder en nuevas generaciones de gente que apenas va a empezar a aprender y a repartirse y hacer experimentos y pues no nos la acabamos. Definitivamente esa sería la reforma, acabar con toda la corrupción que existe dentro del sistema de petróleos mexicanos y depurarlo hasta el fin y hacerlo más eficiente. Yo creo que eso evitaría tener que meter a gente de otro lado. Así es, y eso sería en todas las reformas que se están haciendo. ¿Se puede cambiar esto del petróleo con otro tipo de energías, como platicábamos en un principio? ¿Qué le parece si vamos a un pequeño corte, ingeniero, y regresamos para que nos explique qué es lo que podemos hacer para en un momento dado ir previendo? Porque el petróleo, pues como no es un energético renovable, pues va a terminar algún día, ¿verdad? Así es. Regresamos, no se nos vayan, por favor. Desde la sociedad, continuamos.